Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les traigo la población de Rosas, una de las zonas turísticas más importantes de la Costa Brava española. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Existen evidencias de que Rosas estaba poblada desde tiempos muy antiguos. El lugar posee una de las bahías más anchas de toda la costa catalana y cabe destacar, entre otras cosas, que fue un importante puerto militar en época de la Guerra Civil Española, porque en el lugar y alrededores existen importantes fortificaciones hechas durante esa guerra y después en tiempos del general Franco, entre las que destacan, entre algunas de ellas, la batería de costa de la L8, de la cual tengo un vídeo que les invito a ver, y tenemos la antigua fortaleza de la Trinidad, un castillo que fue destruido por los franceses en época de las guerras napoleónicas, y la Ciudadela, dentro de otros restos que vamos a visitar a continuación. Y bien, vamos a empezar nuestra visita enseñándoles lo que es el Museo de la Ciudadela. Visita imprescindible si vienes a la zona de Rosas. Aquí les presento una vista parcial de la edificación por el exterior, que a pesar de haber sufrido daños ya desde tiempos anteriores, se puede ver que todavía se conserva parte de la obra. Te presentan una pequeña colección arqueológica de las distintas etapas de la historia que se han encontrado aquí dentro de la Ciudadela. Mira, estas son cosas que han encontrado bajo tierra aquí, en este parque. En general, el yacimiento de la Ciudadela es un pequeño resumen de las distintas etapas históricas y ocupaciones que sufrió la zona, desde época prehistórica hasta los periodos romano, griego e incluso más allá a lo largo de la historia. Tenemos inclusive muestras arqueológicas de la etapa de los poblamientos íberos en la zona. Bastante bien conservado se ve, la verdad. Tenemos incluso una colección de restos de la etapa napoleónica, de la época en la que la Ciudadela se utilizó con fines militares. La colección del Museo Arqueológico es sencillamente, notable y relativamente impresionante. Una vez que sales de la zona donde tienen la colección arqueológica, que es un pequeño museo adosado a lo que es la Ciudadela original, vas a salir a esta zona descampada, que es donde se encuentran las distintas épocas del yacimiento arqueológico de la Ciudadela, en donde se hizo vida hasta su completa destrucción, junto al Castillo de la Trinidad, que enseñaremos más adelante. En donde además se empieza a ver la mezcla de las distintas etapas históricas presentes en la zona de la Ciudadela, que es el asentamiento más antiguo de la población. En la zona alta del yacimiento de la Ciudadela se puede apreciar mejor las distintas partes y evoluciones que tuvo la ciudad de Rosas en épocas antiguas. Lo que yo recomiendo es hacer la caminería que hay habilitada desde las zonas de la antigua muralla de la Ciudadela, donde se va a poder apreciar gran parte de las distintas zonas que presenta el yacimiento. En realidad, los esfuerzos de investigación arqueológica e histórica, como se pueden ver, son relativamente recientes. El recinto fue musealizado hace relativamente poco tiempo
y es ahora que se encuentra en el estado de socialización que puedes ver en la actualidad, para la fecha en la que se está haciendo este vídeo, el 2024. En general, la Ciudadela fue un importante punto defensivo de la frontera española cuando la monarquía hispánica perdió las zonas del Rosellón en sus disputas territoriales con Francia. Y sería un punto importante de la defensa en épocas de la invasión napoleónica, en la que los franceses acabarían destruyendo no solo la Ciudadela, sino también el Castillo de la Trinidad, que les vamos a enseñar más adelante. Aquí se pueden ver los detalles de la destrucción hecha ya en época de los franceses. A partir de este momento ya la Ciudadela no podría ser utilizada con fines militares y estuvo abandonada durante mucho tiempo. La realidad es que, a pesar de haber estado durante años en estado de abandono, el yacimiento no deja de tener cierta belleza e importancia. Aquí tenemos lo que parece haber sido un antiguo templo. Da la impresión de que fuera de estilo románico, gótico, posiblemente incluso una combinación de ambos estilos. Y estaría en funcionamiento hasta la época en la que la Ciudadela fue desalojada en principio para tener uso exclusivamente militar, hasta la época napoleónica, y en la que en la actualidad parece que se hace algún tipo de espectáculos públicos en este tipo de entarimado que han hecho. Lo único que sí que lo afea un poco es que pongan ese tipo de estructuras modernas, en plan como hacerlo un lugar para espectáculos públicos, de la manera que lo están haciendo. Tomando en cuenta que ya hay un pasado de abandono bastante prolongado de este lugar. Solamente pagaréis 4 euros. Sí, de momento en la época que hacemos este vídeo sí. Y los niños como tú entran gratis, que eso es lo mejor de todo. ¿Estamos? Ahora estamos en una torre de vigilancia. No, pero ¿a dónde hemos ido? Lo que parecía ser una iglesia. No, el sitio a donde hemos venido con coche. A Rosas. Por eso. En Rosas podéis encontrar esto. Solamente vale 4 euros y los niños gratis. Yo tengo 8 y me cuentan como gratis. Pero para mí yo ya soy grande. Y a los adultos solamente 4 euros. Hace mucha calor. Yo ya no sé ni qué puedo aguantar. Dentro de las etapas históricas que vas a encontrar en este Museo de la Ciudadela tienes la época prerromana con asentamientos ibéricos y prehistóricos, asentamientos griegos, romanos, medievales y ya de la época barroca, edad moderna, en la que el lugar fue fortificado, de ahí el nombre de Ciudadela, que más tarde sería utilizado en la defensa de la frontera española contra la invasión napoleónica. El lugar acabaría cayendo y más tarde sería destruido por las tropas francesas, junto con la fortaleza de la Trinidad. Y no muy lejos de la zona de la Ciudadela, y paseando justamente por la zona cercana a la costa, encontraremos casas de estilo alpino hechas en la década de 1930 que correspondían con el estilo arquitectónico que se quería poner en esta zona cuando se renovó el urbanismo a principios del siglo XX. Aquí tenemos una casa
concretamente de estilo alpino suizo. Es uno de los ejemplos. Esta se conoce como la Casa Neus. Al lado de la Casa Neus también tenemos lo que es la Casa Escuffet. Esta concretamente perteneció al familiar de un periodista muy famoso en la década de 1930 y que murió en las épocas de guerra. El edificio cambiaría de manos justamente después de su muerte a manos de otra persona ilustre de la población. Sin embargo, la zona cercana a la Ciudadela también tiene otros atractivos de los que poco se habla, como son algunas casas construidas en los años 30 cuando se derribó parte de la zona de la Ciudadela, concretamente un baluarte defensivo que había. Aquí tenemos un ejemplo de ello, junto con otras casas que hay, la Casa Riera, que corresponde a un estilo arquitectónico del movimiento moderno, que fue obra del arquitecto Ramon Reig Corominas. Es un famoso arquitecto catalán de época. Aquí tenemos una casa de veraneo hecha ya en aquella década, poco antes del estallido de la Guerra Civil Española. Sin embargo, la zona de la Ciudadela también tiene otros atractivos, ya que parte de la estructura fue empleada en tiempos de la Guerra Civil Española, en la que se puede ver una de las fortificaciones hechas en la época en la que Rosas fue un importante puerto militar en tiempos de la República, concretamente este nido de ametralladoras. Aquí podemos ver un poco la panorámica que ofrecen, en la que aprovecharon parte de las fortificaciones de la Ciudadela, que ya para la época de Guerra Civil estaban destruidas. Y ahí se puede ver la entrada a la fortificación. Y bien, empezamos con cosas típicas de la zona. Tenemos el pan con aceite de oliva y tomate, en que al principio nos ponen un poco de salsa de alioli, que es una salsa que se hace con un poco de ajo para condimentar. Y ya aquí, bueno, les presento a Claudia mostrándoles otro plato típico de la zona, que son los caracoles en la lata, o cargols a la llauna, como se dice en catalán. Como ven, ella pues lo disfruta. Y ya a nuestras espaldas, después de comer, nos encontramos con los restos de lo que queda del Castillo de la Trinidad, antigua fortaleza que estaba encargada de defender la zona de Rosas en tiempos de las guerras napoleónicas y fue destruido en aquella época por las tropas francesas. En la actualidad se ha convertido en un excelente mirador de la zona de costa, en la que puedes ver toda la zona de la playa de Rosas, que es una amplia zona de costa en la que hay distintos yates privados con distintas actividades y deportes acuáticos y una importante zona comercial y hotelera colocada cerca de la zona portuaria. Sin embargo, este no será el único atractivo que tiene esta zona del castillo. Te enseñamos otra más. Justamente debajo de la zona de aparcamiento que conduce hacia los restos renovados del Castillo de la Trinidad, nos encontramos con los restos de lo que fue la antigua batería L7 del ejército español, de un conjunto de 4 baterías que cubrieron esta zona del Golfo de Rosas, de las que la L8 fue solamente una parte de ellas, y esta fue su batería complementaria en la población de Rosas, la L7, en la que se puede ver todavía la base del cañón García Lomas con el que estaba equipado esta batería. Tenía una agrupación de 4 piezas de artillería García Lomas con un alcance de 10 kilómetros aproximadamente para cubrir toda esta zona de costa, hecho todo en tiempos ya del general Franco, en la que vemos parte, bueno, de los goznes de apertura y cierre de las planchas de camuflaje, se pueden ver allí. No, para los michis son esos platos. Hay de comida, bebida y este platito rojo Y es la comida. aquí se ve cómo han convertido eso en una especie, bueno, de taller de actividades o algo así, ¿eh? Y ya aquí, no muy lejos de los restos de la batería L7, la zona de aparcamiento y los restos del Castillo de la Trinidad, que realmente es una reconstrucción moderna, ya que poco quedó en la época en la que los franceses lo destruyeron, existe este pequeño sendero de playa. Igualmente tenemos
un trayecto del camino de Ronda que nos conducirá, si lo seguimos, hacia las zonas de la batería de Punta Falconera, la Cala Montjoy y más allá aún, Tenemos aquí el faro de Rosas. Este sistema de faros se hizo principalmente en tiempos de Isabel II, ya a mediados del siglo XIX, y es un sistema que todavía se conserva como guía en las costas. Tenemos un paisaje lleno de curiosidades geológicas, como son el tipo de piedra magmática de la zona. En este caso estamos viendo un conjunto de granodiorita de Rosas, que es un enfriamiento de lavas característico de esta zona. Y esto es todo sobre la población de Rosas. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, suscríbete y deja un corazoncito. y compártelo en redes sociales. Muchas gracias. Adiós.